Esta es la porción número 36, Parashá Becha Aloteja. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, shalom, bienvenido estimado oyente una vez más a esta, la entrega número 36 de las porciones de la Torá. Hoy nos toca la tercera del libro de Bamidbar, Números. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 8, Números 8:1 hasta el 12, versículo 16. Repito, Números 8:1 hasta el 12:16. Al igual que la semana anterior y la anterior a esa, hoy tenemos una multiplicidad de temas que aquí vamos a tocar, y es mi esperanza que usted tenga el tiempo en esta semana, en el transcurso de ella, para poder exponerse a cada uno de ellos poco a poco, o en su totalidad, y escucharlo múltiples veces. Esa es la ventaja que tenemos, dado que, como dice mi suegra, no se le va a gastar su cinta. Así que espero que tenga la oportunidad de meditarlo, estudiarlo, y de esta forma estar preparado para, si el Eterno lo permite, este fin de semana usted estar atento a lo que se enseñe en su comunidad de fe o en su estudio personal de la palabra. Nuevamente, al concluir nuestro segmento, les recuerdo que vamos a estar compartiendo contigo las referencias de lecturas sugeridas para esta semana que corresponden a la Haftarah, los profetas y el Habrit Mehudeshet, el nuevo pacto o el pacto renovado. Eso será antes de concluir y despedirnos por esta semana. Así que póngase cómodo, busque el sitio y el lugar oportuno para estar expuestos a nuestra lectura hoy de la palabra. A continuación, aquí en Oye Israel. Capítulo 8. Números capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, éstas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: Toma los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria, y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarás a los israelitas ante el Señor, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor, como ofrenda mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos, y tú harás propiciación por ellos, ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio y otro como holocausto para el Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y a sus hijos, y los presentarás al Señor como ofrenda mecida. De este modo, apartarás a los levitas del resto de los israelitas, para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas, y los hayas presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial.
los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas, y harán propiciación por ellos, para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida, e hizo propiciación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo, se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés: Esta ley se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán en sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los 50 años, después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Capítulo 9. Números, capítulo 9. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año, después de la salida de Egipto. Le dijo: Los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebraréis al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebraréis ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua aquel día, pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón, y les dijeron: Hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida, junto con los demás israelitas. Moisés les respondió: Esperad a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a vosotros. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: Cuando alguno de vosotros o de vuestros descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor, solo que, en ese caso, la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según las disposiciones al respecto. Si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro, ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Si el extranjero que vive entre vosotros quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y preceptos. Las mismas disposiciones se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha.
y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces, la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que Él les había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10. Números capítulo 10. El Señor le dijo a Moisés: Hazte 2 trompetas de plata labrada, y úsalas para reunir al pueblo acampado y dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance, se pondrán en marcha las tribus que acampen al este, y al segundo, las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para vosotros y vuestros descendientes. Cuando estéis ya en vuestra propia tierra, y tengáis que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de vosotros, y os salvará de vuestros enemigos. Cuando celebréis fiestas en fechas solemnes o en novilunios, también tocaréis trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de vosotros. Yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohim. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Param, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naasón, hijo de Abinadab. Natanael, hijo de Zuar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario, y los gersonitas y meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur. Selumiel, hijo de Zurisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Duel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo la bandera del campamento de Efraín, bajo su estandarte. Los comandaba Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos,
partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ahiezer, hijo de Misadai. Pagiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Y Ahirá, hijo de Nan, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés le dijo al madianita Hobab, hijo de Reuel, que era su suegro: «Vamos a partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel». «No, no iré», respondió Hobab. «Quiero regresar a mi tierra y a mi familia». «Por favor, no nos dejes», insistió Moisés. «Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé». Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: «Levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian». Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: «Regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel». Capítulo 11. Números, capítulo 11. Un día, el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira, y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: «¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta, y no vemos nada que no sea este maná». A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro, y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo, y lo molía entre 2 piedras, o bien lo machacaba en morteros, y lo cocía en una olla, o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: «Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza, y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia». El Señor le respondió a Moisés: «Tráeme a 70 ancianos de Israel, y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión, y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo, y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo.
Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santificaos para mañana, pues vais a comer carne. Vosotros llorasteis ante el Señor y le dijisteis: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor os dará carne, y tendréis que comérosla. No la comeréis un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de vosotros, y por haberle llorado, diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres, ¿y tú hablas de darles carne todo un mes? Aunque se les descollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo, y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés, y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés desde su juventud, exclamó: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? Como quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara, y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche, y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatavá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatavá, el pueblo partió rumbo a Hazerot, y allí se quedó. Capítulo 12. Números capítulo 12. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam: salid los 3 de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchad lo que os voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levante entre vosotros, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa
Él es el hombre de mi confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo os atrevéis a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: Te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor: Oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés: Si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después, el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Hemos leído Números 8:1 hasta el 12:16. Repito, Números 8:1 hasta el 12:16. Lo repito múltiples veces, no solamente porque sé que hay algunos que lo apuntan, sino también para beneficio de nuestros oyentes impedidos de la vista, para quien se originó este programa. Pero me alegra saber que hay tantos más que están utilizando este recurso en audio y en vídeo y en texto para enriquecer su entendimiento y su estudio personal de la palabra. Números 8, 1, 12 al 16 ha sido nuestra lectura número 36, Parashá Behá Aloteja. He aquí ahora las referencias que corresponden a otras porciones de las Sagradas Escrituras y que complementan el estudio y el entender lo que hoy acabamos de leer en la Torá. De la Haftará, es decir, de los profetas, esta vez el profeta Zacarías, capítulo 3 hasta el 4, versículo 7. Repito, Zacarías 3, capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, versículo 7. En algunas versiones o ediciones es desde el 2, capítulo 14, hasta el 4, 7. ¿Por qué esta variante? Bueno, recordemos que, como dije en una ocasión, que los números y los capítulos a veces oscilan entre una versión y otra. Estamos hablando básicamente del mismo pasaje, pero puede variar de su Biblia o de su texto que usted está leyendo. Y también ahora 2 referencias del Nuevo Pacto, Pacto Renovado. La primera de ellas es 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 13. 1 Corintios, versículo 10, versículos 6 al 13. Y finalmente, Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Bueno, es todo el tiempo que nos queda ya por esta semana. Le quiero dar las gracias por su sintonía, animándole siempre a que comparta estos enlaces, estos nexos, por sus redes sociales. Ya ni puedo mencionar cuántos tenemos, debido al hecho de que yo no manejo mucho de esto, sino que tenemos voluntarios alrededor del mundo quienes se encargan de estas plataformas. Mi favorita es el WhatsApp, porque te acompaña contigo donde sea que tu navaja suiza electrónica que tienes en el bolsillo, es decir, tu teléfono, puede ir contigo a todos sitios, y cuando veas el tiempo oportuno, empápate y escucha o ve la palabra del Eterno en el transcurso de esta semana. Y esto mismo lo puedes hacer tú como un socio nuestro en poder adelantar la palabra del Eterno a los 4 vientos, la buena semilla que caiga en tierra buena. Bueno, mi estimado oyente, gracias por tu sintonía y por compartir estos enlaces con tus seres queridos. Hasta la próxima, si el Eterno lo permite, que Él te bendiga a ti y a los tuyos muy pero muy ricamente. Shalom.